Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Es una alegría saludarlos una vez más, estar con ustedes en esta nueva ocasión. Uh, Vengo motivado a hablar hoy de un tema que me ha dejado pensando mucho. En la medida en que preparaba esto que voy a compartirles, pensaba en la inmensa necesidad que tiene el ser humano moderno o posmoderno, el ser humano actual, de estas cosas. Nosotros, ¿cuánto necesitamos de estas cosas? Porque pueden llegar a ser realmente la diferencia en nosotros. Basado en la porción, en la parashá Balak, Balak significa o traduce devastador. La porción va desde libro de Números, capítulo 22, versículo 2, hasta el capítulo 25, versículo 9. Es el pasaje donde se narra la historia de cuando el pueblo, dejemos que el texto lo diga, ¿verdad? Mejor que ponerse uno a explicar. Leamos los primeros versículos de la porción, número 22, 2 hasta el 6. Dice número 22, 2. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Versículo 5. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues, ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Tenemos este panorama, ¿no? Balac y su pueblo están preocupados de lo que pueda llegar a ser Israel, una preocupación infundada, porque Israel no iba por delante, o no iba llevándose por delante pueblos vecinos, sino que iban y había tenido guerras con aquellos que habían salido a destruirles, se habían defendido, y este era el temor de Balac. Entonces Balac, producto del temor y sabiendo que es un pueblo que tiene algún tipo de cobertura o protección espiritual, busca hacerse de una persona espiritual, de un personaje espiritual, que también tenga dones espirituales, talentos, destrezas, habilidades, capacidades espirituales, para que se ponga de su lado en la empresa de destruir a Israel. A esta persona, la que termina enviando a buscar, es a Bilam, conocido como el profeta Bilam. En las traducciones al español lo han vertido como Balaam. Pero lo busca, y este Balaam recibe la visita de los mensajeros de Balac. Y yo me imagino que ya la mayoría de los que me escuchan conocen la historia. La historia termina bastante mal. Balaam lo recibe, habla con Dios, Dios le advierte de que no vaya a hacer tal despropósito de maldecir al pueblo de Israel, de que no vaya con ello. Bueno, finalmente termina yendo, le negocian el asunto. Balac está dispuesto a pagar un precio muy alto por la maldición de Balaam, porque él creía en algo que había sido demostrado, que lo leímos en el texto. Sabía Balac que este Balaam, a quien bendijera era bendito, y a quien maldijera era maldito. Entonces está dispuesto a pagar el precio que sea, negocian por aquí y por allá para hacerse con esta maldición. Y poco a poco se va desdibujando este personaje llamado Balaam, el profeta Balaam, hasta que termina convirtiéndose en el más vil de los hechiceros, termina bastante mal, termina convirtiéndose en un referente para la historia de cosas muy, muy negativas, y finalmente termina guardado en los libros de historia como un personaje nefasto, como un vil hechicero, este Balaam. Y fracasó su empresa. Finalmente, la bendición de Dios estaba sobre Israel, y todo propósito negativo terminó muy mal para Balac, para Balaam y para todo lo que ellos representaban. Pero me quiero quedar con lo que es la figura de Balaam.
del otrora profeta Balaam. Esta es la porción que describe lo que es el camino al fracaso. Por eso, el título que le he dado a este mensaje es así: Crónica de un fracaso. Crónica de un fracaso. Porque nos dibuja lo que fue el camino hacia el fracaso de un hombre llamado Balaam. Ahora, no sería gran cosa, no tendríamos por qué fijarnos mucho en esto si estuviéramos hablando de cualquier persona. ¿Cuántos fracasados hay en la vida? Uno más, qué diferencia, ¿verdad? Si estuviéramos hablando de cualquier persona no pasaría nada. De alguien con poca capacidad, o de algún malvado confeso, o de alguien con un destino marcado, como suele suceder con cierto tipo de personas, que vemos y no, este no pinta para mucho, este parece tener marcada una vida muy normal, o de pronto parece que va a tener una vida más bien marcada por el fracaso, etc. Pero no estamos delante de un personaje así. Estamos hablando de un aventajado, de un iluminado. Estamos hablando de un iluminado. Fíjense, léanse toda la historia ustedes en casa, pero Números capítulo 22 nos dice que le llegan los mensajeros a Balaam, y Balaam la respuesta que le da: bueno, déjenme, yo no le doy respuesta todavía, déjenme que lo consulte con Dios y les voy a decir. Porque el tipo tenía línea directa, era un tipo con una capacidad de percepción espiritual tremenda. Como alguien de quien poco se dice en la escritura. La Biblia no habla así de un profeta hebreo. Este no era un profeta hebreo, era un profeta de las naciones. Tanto que en la tradición hebrea dicen los sabios que este Balaam era tan tremendo profeta que era el equivalente de lo que era Dios, de lo que era, Moisés para Israel. Bueno, Balaam era el equivalente a las naciones. Era el profeta gentil, el profeta de las naciones. Un hombre con una capacidad espiritual tremenda. Un hombre con tremendo potencial, cargado de dones y todo tipo de ventajas para lo que uno llamaría un proyecto de vida inigualable. O sea, el tipo la tenía clara, el tipo sabía el norte, hacia dónde hay que ir, una capacidad de decisiones, de interpretar, una capacidad intuitiva para saber por dónde debían ir las cosas, lo que se interpreta aquí como que hablaba con Dios para saber qué hacer. Y este es el que fracasa. Este es el que fracasa. Este es el que termina perdiéndose. Las escrituras tienen mucho que enseñarnos. Y muchas veces sus enseñanzas vienen por el lado de los ejemplos negativos. Así como en la escritura hay muchos casos de los grandes hombres de fe, ¿no? Abraham, Moisés mismo, etc. Grandes referentes y ejemplos. Las escrituras nos enseñan mucho también a partir de ejemplos negativos. Y no los han sacado de la historia precisamente para que aprendamos de ellos. No solo en este caso como un malvado, ¿no? Que hagan los ejemplos negativos para que hablemos mal. No, incluso profetas hebreos o reyes o gente, digámoslo, que quedaron como héroes en la historia hebrea. Sus errores no se escondieron. Pasó con David, pasó con Sansón, pasó con Salomón, etcétera, etcétera. El propio Moisés también no se esconden las cosas negativas, sino que se dejan ahí para que nos sirvan de ejemplo. Pero este es un ejemplo, casi que diríamos que el ejemplo por excelencia, del lado negativo de las cosas en las que tenemos que fijarnos para no repetir este ejemplo de desastre, de fracaso. Es un tremendo fracaso este Balaam, un tremendo hombre con tremendas posibilidades, y fue a parar en un tremendo y rotundo fracaso. Su historia quedó para la posteridad como la de un fracasado. Así que voy a tomar su referencia como ejemplo de un despropósito en el que ninguno de nosotros puede permitirse el lujo de siquiera rozar, ni siquiera de rozar estas cosas, so pena de caer en la misma cárcel en la que cayó Balaam. ¿Por qué tales advertencias? ¿Por qué de pronto insistir tanto con este tipo de cosas? Porque he notado, no sin decepción, que muchas veces somos tan capaces de resistir los embates de la vida,
cuando las cosas son difíciles, cuando nos toca nadar contra la corriente, cuando nos toca cuesta arriba. Somos capaces de resistir los embates que nos trae la existencia, pero tan fácilmente resbalamos cuando las cosas se empiezan a poner medianamente bien, cuando parece que la fortuna nos sonríe, cuando parece que llevamos algo de ventaja en la carrera. Ahí somos tan tendientes a aflojar, a resbalar, a caer y, lamentablemente, a fracasar, que por eso pienso que es necesario compartir este mensaje con ustedes. No solo alentarlos para que salgamos de la fosa, sino que cuando las cosas se ponen bien, alentar también y alertar para que no cometamos esos ejemplos, o más bien esos errores que podemos ver en el ejemplo negativo de Balaam, porque nos van a llevar al fracaso, al mismo fracaso que llevaron a Balaam. Y es por todo esto por lo que quiero hablarles hoy de la crónica de un fracaso anunciado. No lo puse en el título porque iba a sonar muy a plagio, es obvio por el libro, ¿no?, de Gabriel García Márquez, La crónica de una muerte anunciada. Pero vamos a ver que en este caso es la crónica de un fracaso, pero de veras que es anunciado. ¿Anunciado por qué? Por la fortuna. El fracaso aquí fue anunciado a Balaam por la fortuna, por los dones, por los talentos y todo este tipo de cosas, ventajas, destrezas, etc. Entonces, yo voy a hablar de la crónica de un fracaso y vamos a ver qué no hacer con los dones. Por eso les dije, nos especializamos a veces en soportar los embates de la vida cuando está difícil, cuando nadamos contra la corriente, cuando vamos cuesta arriba, cuando hay que esforzarse y luchar y solucionar. Pero cuando estamos aventajados, la vida nos bendice con fortuna, con dones, como que empiezan a aflorar nuevas destrezas, como que por fin encontré el lugar donde puedo florecer con todos y mis dones, etcétera, etcétera. Ahí como que aflojamos. Y entonces vamos a ver en el ejemplo negativo de Balaam qué es lo que no vamos a hacer con los dones. ¿Qué no hacer con los dones? Averigüemos para qué no están los dones y ventajas con lo que la vida nos dotó a cada uno de nosotros. Y lo primero que hay que decir es que nuestros dones, y aquí engloben todo este tipo de cosas, dones, talentos, actitudes, destrezas, capacidades, ventajas, distinciones, etc. Bueno, todo eso no está, no lo tenemos, no nos lo pusieron, no nos dotaron con esto para sacar un provecho personal. Esto es lo primero si queremos ir al fracaso. Si empezamos a notar esto en nosotros, ojo, porque se puede estar dibujando la nueva crónica de un fracaso anunciado a nosotros, anunciado por los dones. Los dones, talentos, el equipamiento personal que cada uno tiene, no está ahí para sacar un provecho personal. Por ahí le entró la tentación a Balaam. Lo leemos, dice número 22:7. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, o sea, presentes, regalos que le había mandado Balac a Balaam para que le hiciera su trabajo espiritual, ¿no? Con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac, dice. Aquí empieza la madre de las tentaciones. Una de las cascarillas en las que tropezamos más fácilmente. Una de las cascarillas que con mayor facilidad pisamos y que tiene el potencial no solo de hacernos resbalar, sino de rompernos todos y cada uno de nuestros huesos. ¿Cuál cascarilla? La de sacar un provecho personal a partir de mis dones. Y es aquí donde mi punto empieza a generar dificultad. No solo porque incomode al que escuche. Nadie quiere oír que tus dones no te fueron dados para que saques provecho personal. Al contrario, se vive diciendo, tus dones te fueron dados dones y talentos y tienes que descubrir tu don para que puedas desarrollarte magníficamente, ¿no? Y salir adelante y lograr todo lo que tú quieres, porque a todos nos dieron dones, etcétera, etcétera. Y yo aquí estoy diciendo que los dones no nos fueron dados para sacar un provecho personal. Entonces empieza a ponerse difícil el asunto, no solo porque incomode al oyente, sino porque me genera a mí el gran reto de argumentar lo suficiente como para defender tal cosa. Porque uno diría, ¿no?
Si yo fui dotado de dones, de talentos, de capacidades y todo eso, ¿por qué no habría de usarlas para mi provecho? Si son mías, ¿no? Cada uno tendrá las suyas. El otro tendrá su don. Este aquí pinta, el otro canta, el otro baila. Este hace reír. Este otro es muy fuerte para los trabajos rudos. A este le dieron mucha inteligencia. Pues que saque adelante proyectos y cosas y gane mucho y obtenga un provecho personal de esto, ¿no? Y pues, a cada uno dieron lo de cada uno. ¿Cuál sería el problema de que yo lo use para mi provecho, no? ¿Por qué no habría de hacerlo? Quiero contarles una historia de un proyecto, digamos, o una prueba, un test sociológico que hizo alguna vez un líder en una congregación. Les hizo una pregunta, en una reunión en la que estaba, hizo una pregunta a todos ahí. Y les dice, bueno, ¿qué harías tú? Y lo hizo con varias personas, ¿no? ¿Qué harías tú si de pronto, no sé, aparece, te llega una noticia, mira, esto es para ti, Dios se te aparece en la noche, ¿no? Digamos, en un sueño, una visión, te dice, hijo mío, mañana te vas a levantar, vas a ir a tal lado, vas a encontrar en la pata de un árbol hay un cajón guardado, ábrelo y te vas a encontrar un tesoro. Y de repente encuentras que el tesoro son unos fajos de billetes, mucho dinero. ¿Qué harías si de repente te llega ese dinero? Así, inesperado. O ni siquiera necesitas comprar la lotería. De repente te encuentras un boleto de lotería en la calle tirado y te das cuenta que es del día y, bueno, alguien se lo habrá perdido, no encuentras de quién puede ser y te lo guardas y sucede que mañana cae la lotería y te la ganas. ¿Qué harías con eso? Y hubo distintas respuestas y más o menos giraban alrededor de, no, pues haría una gran obra, ayudaría a levantar el edificio donde nos reunimos, a embellecerlo para que sea un lugar digno de reunirnos a buscar a Dios, qué sé yo, haría una gran obra, ¿no? Reunía a la gente de la comunidad y ayudaría a los más necesitados, etcétera, etcétera. Y bueno, y después disfrutaría de una parte para mí, todo el cuento. Muy espirituales todos. Y de repente el líder les cambia la pregunta y dice, bueno, y si de pronto mañana te anuncian que hay un retroactivo, que de pronto te van a hacer una compensación por todos los años de trabajo en la empresa y te pagan un dinero correspondiente a todo el tiempo que llevas trabajando, o de pronto te anuncian que murió una tía por allá vieja y te dejó en el testamento a ti como único heredero, etcétera, etcétera. Y decían, bueno, ya es mío, ¿no? Me lo gané, lo heredé, o lo que sea. No, pues pagaría todas mis deudas, compraría una casa nueva, tomaría vacaciones, que hace tiempísimo no tomo, me disfrutaría mucho de eso y bueno, buscaría alguna otra cosa que hacer, ¿no? Y les dice el líder, bueno, ¿qué les hace creer que una cosa es dada por el cielo, pero la otra es tuya? La otra te la ganaste porque trabajaste mucho, te esforzaste, lo heredaste de tu familia, alguien se esforzó. Y lo otro lo recibiste del cielo, pero esto no, esto es tuyo y solo tuyo. No significa que si cualquier dinero tenemos, toca ir a dedicarlo todo a causas sociales o a una causa religiosa y levantar un edificio. No es el punto aquí de la ilustración, sino de cómo muchas veces cambian nuestras formas de ver la vida, porque solemos interpretar la vida muchas veces equivocadamente. Esto es de Dios y esto viene de mí, de mi esfuerzo, de echarle ganas. Pero ¿qué es nuestro? Como lo dijo Juan el Bautista, ¿qué tiene el hombre que no reciba de lo alto? Nada puede recibir el hombre si no le es dado de lo alto. Nada. Entonces, ¿de qué podemos ufanarnos? Que no, que esto es mío y solo mío. ¿De qué te vas a ufanar? No, pero es que esto lo logré con mi esfuerzo y le eché ganas y me quemé el coco. Bueno, fuiste dotado con una capacidad intelectual superior para pensar en proyectos y llevarlo a cabo. No, pero es que me bendijo la fortuna y lo alcancé y tuve un golpe de suerte. Fuiste dotado con esa beneficencia divina. No, pero lo heredé de mi papá, de mi mamá, que se quemaron mucho. Fuiste bendecido al ser puesto en una familia con todas esas capacidades, suficiencia, solvencia o lo que sea.
El punto es, ¿qué tiene el hombre que no haya recibido? Lo logré por mi esfuerzo, que me quemé el lomo, trabajé más duro que nadie, me torcí la espalda haciendo tanto esfuerzo, perdí salud, trasnochando, etcétera, etcétera. Todo, en todo caso, es bendición. Es salud con la que fuiste bendecida, es una capacidad física exuberante, es la resistencia para hacer lo que otros no pueden. Pero todo lo hemos recibido. ¿Qué podemos decir que sea nuestro enteramente y que lo recibimos porque sí, que me lo generé yo mismo? La vida la recibimos. Vinimos aquí y de repente nos dimos cuenta que estamos vivos. Hubo voluntad de padres en el asunto, a veces sin voluntad. Hubo voluntad del cielo, hubo azar, hubo lo que tú quieras, pero de repente te sorprendes si estás aquí vivo. Lo hemos recibido por A, B o C. ¿Para qué esto? Para enfocarnos en el hecho de que muchas veces pensamos que sí, yo lo recibo de la vida, de Dios, del mundo, del Estado, de la sociedad o lo que sea, ¿no? Vamos a suponer el agua es de todos. ¿Por qué? Porque está en la tierra y la tierra es de todos. Entonces tendría la obligación de compartirla. Pero este vaso no, este es mío. ¿Por qué? Y porque yo pagué. Este vaso de agua no tendría por qué compartirlo. Yo pagué por él. Más allá de que lo que yo pago por un vaso de agua es ínfimo en comparación con todo lo que implica tener un vaso de agua hoy en nuestras casas. Pero el hecho de pagar el impuesto, el servicio, nos vende la ilusión de que esto es mío y no tendría por qué compartirlo. La del aljibe, la del arroyo, la del nacimiento, la del manantial, bueno, esa puede ser de todos, pero esta en todo caso es mía y solo mía. Entonces así pasa cuando, si yo recibo el bien de algo, puedo pensar que hay que compartir, pero si es algo mío, que lo trabajé, que lo generé, o que me he esforzado en cultivar un don, un talento, y pues es mío, y como es mío, no tengo por qué compartirlo, y si es mío, tengo que usarlo para mi beneficio. Creo que aquí empieza a filtrársenos el mal. Aquí radican muchos de nuestros males. El que muchas veces nos aferramos a lo que consideramos nuestro. Y eso hace que nos empecemos a definir a partir de lo que tenemos, logramos y alcanzamos a partir de esos talentos, de esas dotes personales que tenemos. Lo cual, por supuesto, nos reduce, nos rebaja. Nos rebaja porque empezamos, esto es mío, yo soy así, soy inteligente, soy bonito, soy bien parecido, soy gracioso, soy bueno cantando, soy afinado, soy buen oído, soy inteligente, soy sagaz para los negocios, soy ágil, soy avispado. Entonces, ¿con eso qué tengo que hacer? Pues generar un montón de cosas. ¿Para quién? Y pues para mí, porque yo soy el que soy así. Entonces tengo que tener, lograr, alcanzar. Y cuando empiezo a ver mi don como un método de sacar un beneficio personal, entonces empiezo a hacer girar mi vida, con todos mis dones, alrededor del tener. Y eso me reduce. Me empieza a reducir, me empieza a encarcelar en una definición de mí mismo únicamente basada en lo que alcance y logre a partir de esos dones. Entonces, ¿qué es lo primero que no puedo hacer con el don? Buscar un provecho personal, porque me reduce, me limita únicamente a un modo de vida productivo. Me convierte en una fábrica de cosas. Ese es el gran mal que señala Pablo en la carta a Timoteo, 1 Timoteo 6:10, donde dice el apóstol: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Quiero que me preste mucha atención aquí a las palabras de Pablo. ¿Quién no quiere dinero? Por supuesto que sería tonto aquí venir a decir que alguien no lo quiere. Cualquiera de nosotros, todos queremos dinero. Pero dice Pablo, raíz de todos los males es el amor al dinero. Amor, se pone con una palabra, no dice el que busca, usa una palabra muy particular, amor, la emoción humana, ¿no? La más alta de las emociones. La expresión de lo que somos. La entrega, la fuerza motora de lo que hacemos. ¿Por qué hacen las cosas? Porque las ama. Porque estamos dispuestos a dar la vida
por uno de nuestros hijos y porque lo amamos. Entonces, cuando lo que a mí me mueve es el dinero, es prácticamente lo que está diciendo aquí Pablo, cuando mi movilizador es la consecución de un beneficio, esa es la raíz de los males. O sea, por aquí penetra el mal, por aquí entra, por el ánimo de sacar un provecho personal, de ver la vida, todo en la vida, a partir de este único lente, del lente del provecho personal que pueda sacar de ella. Cuando empiezo a ver la vida desde esa perspectiva, caí en la raíz de todos los males. Y por esa razón, muchos son traspasados de muchos dolores. Cuando una persona se reduce a sí misma a la búsqueda de ganancia, de provecho, de dinero, se reduce a eso, está condenando su vida al dolor. Al dolor. Porque solo va a vivir para eso. Y entonces uno se preguntaría, ¿y entonces en qué debería usarlo? ¿Para qué debería vivir? ¿En qué debería usar mis dones, mis talentos, mis capacidades, mi energía, mis destrezas? ¿En qué si no es para sacar un provecho personal? Bueno, ¿qué tal está? En el trabajo mismo, en la realización. ¿Para qué debo usar mis dones? Para poder llevar a cabo el trabajo, para poder realizarlo. Porque en la realización del trabajo tiene lugar el desarrollo de mi persona. Tiene lugar el desarrollo de mi persona, el desarrollo de mi vida. Y cuando yo uso mis dones, mis talentos, todo lo que soy, la formación que he tenido, todo lo que he invertido en mí, estudiando, capacitándome, aprendiendo un oficio o lo que sea, cuando yo uso eso para desarrollar lo mejor posible mi trabajo, no buscando la ganancia, te aseguro que haciendo así no serás traspasado de muchos dolores, por una simple y llana razón, porque habrás eliminado la expectativa de recompensa. Entonces, ¿por qué trabajas? ¿Por qué trabajarías? Por hacer el trabajo. ¿Por qué usarías tus dones para llevarlos a cabo? Por la satisfacción que da el hacer el trabajo. Por la satisfacción de llevar a cabo el oficio, de desarrollar el talento. Eso inexorablemente va a traer consigo un beneficio, un resultado. Eso va a venir. En Colombia tenemos un dicho que el que trabaja no come paja. El que hace su trabajo lo mejor posible va a ser distinguido, va a ser reconocido, va a tener el pago, eso es natural. Pero el asunto está en cuando yo solo trabajo en aras del pago, en aras del sueldo, me convierto en un asalariado. Y aquí caen todos. El deportista que solo trabaja por los millones de dólares que se gana o de euros. El predicador que solo trabaja aparentemente en una causa espiritual, pero lo hace por las dádivas que le puedan dar sus oyentes. El médico que solo trabaja por el pago a fin de mes. Pero todos tenemos otra oportunidad de hacerlo. Puede trabajar el deportista por llegar a practicar el deporte y la satisfacción que eso da. Puede hacerlo el médico por salvar vidas y la sensación tan grata que eso genera. Puede hacerlo el maestro de clases por educar niños, por la satisfacción de estar impartiendo conocimiento. Puede hacerlo el predicador por lo que implica la posibilidad de que le escuchen, de transmitir ideas y cosas que considera buenas para ayudar a otros o para ayudarse a sí mismo en todo caso, pero no por el pago. Hace unos días escuchaba a Carlitos Alcaraz, un muchacho joven, está en la elite del tenis hoy, y a muy corta edad, anda por ahí por los 20 años, el muchacho ya lo ha ganado todo, pero todo, ha ganado un montón de títulos. Y han pasado mucho con esto, pasó con Novak Djokovic cuando estaba joven, que después de haberlo ganado todo, le faltaba una motivación para ganar. Entonces, ganar este título ya lo gané, ganar este otro ya lo gané. Bueno, ganarlo 2 veces, ya gané todo 2 veces. Hasta que, ¿y ahora qué me motiva? Y a Djokovic le costó superar eso, y a Carlitos parece que le estaba pasando. Y cuenta Carlitos Alcaraz, el español, que de repente dijo, bueno, tengo que luchar por algo más que por título, porque ya los puedo ganar, y se va a volver una lucha
Entonces ya no por ganar los títulos, sino por ser el mayor en la historia con títulos. Y está un poco distante esa tarea. Y si me reduzco a eso, la voy a pasar muy amargado y voy a obsesionarme tanto con esa idea de convertirme en leyenda, de batir récords, que cuando me cuento voy a andar por la que anda Djokovic ahorita, llegando a los 40, ¿y qué? ¿Habrá quedado? ¿Leyenda, récords y demás? Digo, no, entonces lo que voy a tratar de hacer, dice, y es lo que aplico ahora en cancha, ya no me mato la cabeza pensando en ganar el punto y el game y el set y el título para avanzar, sino que disfruto estar en el césped, cuando es en césped, o en el cemento, en las canchas duras, o en tierra batida, pero estar en la pista, estar en la cancha de tenis. Ahí, moverme, transpirar, sudar, el juego, ganar el punto, lo perdí, pero por el punto mismo, no por la competencia propia del juego, más no por el macro del beneficio de ganar el título, o el dinero, o el prestigio, no, el juego en sí. Esa es la clave en la vida. Y si de esto aprendiéramos, las cosas serían muy distintas. Dice el Pirkei Avot, esta importante obra de la tradición hebrea, en 4:5, la primera parte: no conviertas la Torá en asadón para acabar. Es decir, no conviertas la Torá, no la uses para un beneficio personal. No sea tu medio de trabajo. Muchos de los compañeros predicadores deberíamos escuchar esto muy profundamente, ¿no? No convertir la Torá, la Biblia, la instrucción divina, en una herramienta de trabajo, o sea, en algo para ganar. Y claro que aquí muchos de los que me escuchan no son predicadores, pero el punto es el mismo. No uses el don de Dios, que es más grande don que la revelación divina. Bueno, pues no uses la revelación divina personal que te fue dada a ti como un asadón para acabar. Tus dones no son tus herramientas. Tus dones no son tus herramientas para ir y conseguir beneficios, dineros, ganancias. No. Tus dones son tu constitución personal para que a partir de ello te desarrolles, seas, vivas, te experimentes, te sientas, te expreses. No te reduzcas, no te definas a partir de la ganancia, de lo que puedas generar. Hazlo por más, vive por más. Trabaja, entrégate, esfuérzate por algo más que esto. Hazlo, por ejemplo, por una vida completa, plena. Cuando el maestro es tentado, maestro Yeshua, Jesús de Nazaret, la primera de las tentaciones es precisamente esta. La primera de las tentaciones del maestro es precisamente esta. Ustedes saben, ¿no? Estaba ayunando por allá en el desierto, sintió hambre y viene el tentador. Mateo 4, versículo 3. Y vino a él, a Yeshua, el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, usa tus dones, pues eres hijo de Dios, tienes tus dones, tu capacidad espiritual, y pues úsala a tu favor. ¿Qué tienes? Hambre. ¿Qué es lo más lógico que hagas? Pues usas tus dones para saciar tu hambre. La tentación fue buscar el provecho personal a partir de su capacidad y su don. Pero mire lo que le responde el maestro. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Wow! Mire la tremenda relación de la tentación con la respuesta. La tentación es: usa tus dones, tu capacidad espiritual, tu poder milagroso, etc. Para tu beneficio. Tienes hambre, no es lícito comer, obvio. O muchos tenemos que escuchar esto: no es lícito comer, obvio. Entonces, ¿para qué debería usar mis dones, mi capacidad? Para ganar suficiente para comer, yo y mi familia. ¿No es lícito? Obvio. Pero el asunto está en cuando nos limitamos y empezamos a ver la vida solo a través de estos lentes. Nos desdibujamos, nos convertimos en seres rebajados, reducidos a una única expresión de nosotros: la productividad. Y la respuesta del maestro es: no, yo no voy a hacer eso, porque no solo de pan vivirá el hombre. O sea, no estamos aquí solamente para comer, sino que el hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la relación aquí? ¿Que me alimento de palabras? O sea, me pongo a leer la Biblia o a escuchar oraciones, y con eso ¿cómo? ¿De qué se trata? ¿Qué es la palabra? El medio, el vehículo de la creación. A través de la palabra está escrito que Dios hizo todo. Dijo Dios sea esto y fue esto.
O sea que la palabra es la que hace ser. ¿Qué cosa? Toda la creación. O sea, lo que está diciendo el maestro es, yo me voy a rebajar a vivir por comida, a usar mis dones solamente para la subsistencia o para la existencia opulenta, cuando puedo tenerlo todo. Hay muchos que teniendo todo por delante se conforman con dinero. Hay muchos que teniendo todo, un mundo lleno de todo, se conforman con tener. ¿A dónde voy? Voy a ir a esto. Yo sueño y quiero tener una finca, ¿no? Quiero tener una finca, campo, para sembrar ahí mis plantas, para tener animalitos, no sé, poner y que lleguen aves ahí, etcétera, etcétera. Pero me he dado cuenta de una cosa. Hay mucha gente, finqueros, hacendados, que tienen enormes haciendas y no tienen tiempo de disfrutar de nada de esto porque solo andan pensando en cómo hacerla producir, qué tipo de negocios hacer, productividad, productividad, productividad. Y muchas veces, quienes no tienen o no la tenemos, nos queda más fácil tomarnos un rato de irnos bosque adentro, por allá en el monte, en la finca de quién sabe quién o de la naturaleza o lo que sea, y tirarnos a un arroyo y quedarnos ahí y perdernos en el campo horas. ¿Por qué? Porque como no tenemos nada, lo tenemos todo. Esto por supuesto que no es una apología al conformismo, a no luchar por nada. No, pero luchemos para poder tener de verdad. Luchemos por disfrutar. Luchemos por vivir todo eso. Pero hay muchos que teniendo un mundo lleno de todo que salió de la boca de Dios, de la palabra de Dios, se conforman con tener, se conforman con dinero, se conforman con un sueldo, con un beneficio personal, con obtener un resultado directo de aquello en lo que invierten su vida. No, no te conformes con tan poco. Tenemos que avanzar. Entonces, lo primero que no debemos hacer con los dones no están ahí, los dones, para sacar un provecho personal, un sueldo. O sea, los dones no están para que yo los use para sacar un provecho para mí. Entonces, ¿para qué dijimos? No es para darnos las de buenos y sacar un provecho para todos. No, lo que queremos decir, están ahí para expresarme, para vivir, para enriquecer mi vida en la experiencia, no en la ganancia. Ese es el punto, cambiar el chip. Segundo, las capacidades personales no están para engrandecer tu nombre. Aquí va escalando la tentación. A Balaam lo tientan con las dádivas de adivinación, un pago por usar sus dones. Él habla con Dios, haciendo ejercicio de sus dones, y Dios les dice, por ahí no va la cosa. Entonces él se niega. Pero Balac lo vuelve a tentar. Balac aquí es el prototipo del tentador. Dice número 22, mismo capítulo número 22, versículo 15. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora. Caray, lo tentaron con el dinero y a duras penas salió ileso. Pero entonces ahora es tentado con el honor, con elevar su nombre, con elevar su honra. No dudes en venir a mí, porque yo te puedo honrar muchísimo. Puedo engrandecer tu nombre, te puedo dar honores. Es más, al principio te envío unos mensajeros, ahora los mensajeros que te envío son puros príncipes y los más honorables. ¿Ves cómo están llenos de honra y de honor estos tipos? Pues imagínate, te los envío de mensajeros, ¿a dónde te puedo poner a ti? Uy, esta tentación sí que nos hace tambalear, ¿eh? ¿Se recuerdan del texto del Pirkei Avot 4.5, la primera parte que decía, no conviertas a la Torá en asadón para cavar, en herramienta para trabajo? Que lo interpretamos como beneficio personal. Bueno, mire lo que dice la segunda parte. Ni en corona para tu cabeza. O sea, no uses el don de Dios
para llenarte de honra, para honor para ti. No tomes la Torá, o sea, para los que la enseñan, la enseñamos, la explicamos, y aquí la Torá es símbolo de la sabiduría. O sea, no tomes tus dones, y son dones intelectuales, capacidad, inteligencia, dones, talentos de negociar, de hablar, no lo uses como una herramienta para ganar, porque te reduces a ti. Pero el segundo consejo, bueno, aquí no hay, nos gusta ver prohibiciones, ¿no? Y juicios, sentencias. Hay consejos para que nos hagamos una vida buena. No te dañes convirtiendo tu don en una herramienta, pero tampoco en una corona para tu cabeza. No uses tu don para volverte grande, famoso, honorable. Uno de los grandes problemas del hombre es el hecho de que piense que por hacer algo y por hacerlo bien, necesita ser reconocido. Es un gran mal que cometemos contra nosotros. Pensar que porque hacemos algo, y si lo hacemos bien, si lo hacemos excelente, entonces eso significa necesariamente que nos reconozcan. Vamos, hablemos sinceramente, aquí entre nosotros, con sinceridad. ¿Cuánto de esto hay? Si todavía hay algo de esto en nosotros, tenemos que reconocer que todavía nos hace falta mucha, pero que mucha madurez. Mucha madurez. Muchísima. Si yo pienso que por hacer un trabajo, por hacerlo bien, necesito ser reconocido, ¡oh! Me falta madurar resto. Necesito que me feliciten, que me reconozcan, que me engrandezcan. Hoy día con el tema de las redes, que me vean mucho, muchos views, muchos likes, muchos comentarios positivos. Si yo siento que necesito eso, ¡wow! Lo que me falta es madurar. Madurar, sí, madurar. Madurar es aceptar que haces las cosas lo mejor posible por ti. Eso es madurar. Aceptar que la mayor razón por la que debería hacer las cosas lo mejor posible es por mí. Por aquello en lo que me convierto haciéndolo lo mejor. Por aquello que soy, que expreso cuando lo hago lo mejor. No por alguien más. No para una felicitación. Cuando haces las cosas por ti y nada más que por ti, por lo que haces, por la expresión de ti, no te permitirás a ti mismo menos del máximo. Y esto es una gran ventaja. ¿Por qué lo hago? Por mí, porque me hace sentir bien, porque necesito hacerlo lo mejor posible. ¿Por qué? Porque eso soy yo. Entonces, no te permitirás menos del máximo, pero de una manera tranquila. No porque tengas que cumplir, impresionar, asombrar, descrestar. No haces porque necesitas que te aprueben, que te reconozcan, o que te agradezcan, o que te adulen, te feliciten. Porque cuando haces así, te haces esclavo del otro. Te haces esclavo del otro. Y lo peor, de un otro sin nombre ni rostro. Te haces esclavo de todos, de la aceptación social, del reconocimiento masivo. Te haces esclavo. Si Balaam quería la honra de toda esta gente que le llegó, gente honorable que le vino con el mensaje, si él quería que toda esta gente lo honrara, él tenía que someterse para que el honor que él deseaba fuera pagado con la aceptación de la esclavitud, de rendirse al reconocimiento de toda esta gente. Balac jugó con él. Balac jugó con sus emociones. Le envió gente más honorable. Le tentó con el honor. Mira esta gente llena de honra que te envío. Todo esto y más puede ser para ti. Y en eso caemos muchos, queridos. Cuando empezamos a trabajar únicamente si nos reconocen. Alguna vez le oía por ahí a alguien desde un púlpito, incluso, miren qué terrible, pararse y decir que por qué la gente tenía que costarle tanto reconocer el buen trabajo de otro. Y se ponía, por ejemplo, decía, yo por ejemplo, a veces doy mensajes y mis mensajes siento que son buenos, siento que, caray, este mensaje salió bueno. ¿Por qué no pueden acercarse y decir,
oye, gracias, te felicito, el mensaje estuvo muy bueno. Yo, ¿en serio? ¿En serio? Más allá del mensaje que se buscara transmitir. Miren lo que quedan entre líneas. Hay gente que necesita ser validada por el otro. Que necesitan ser aprobados por el otro para poder seguir haciendo su trabajo. Y no pueden avanzar si no tienen la gratitud, la adulación, la felicitación. Este es un terrible mal. No porque vaya, qué egoísta, qué malo que es con la sociedad. No, es un terrible mal para quien cae en esto. Y ahí caemos todos, queridos. Pensemos que ahí caemos todos. ¿Cuánto no estuvimos en el colegio y estudiábamos y le echábamos ganas solamente si se veíamos el 10? O para ver el primer puesto en la entrega del informe escolar. O en el trabajo para que el jefe nos reconozca y nos felicite en la reunión de final de año o lo que sea. Muchos trabajan por el sueldo, por el aumento en el salario y todo. Pero hay otros que caen en la trampa del reconocimiento, del honor, de la felicitación. ¿Cuántos caemos presas del like, del comentario positivo, de las miles de vistas en nuestras publicaciones? Es un gran problema porque te haces esclavo de la aprobación ajena. Y ni siquiera de un papá que te felicite, de una persona querida que te diga, oye, muy bien, te quedó esto, che. No, no, no. De todos. Y nadie. De que te aprueben. El maestro también pasó por esto. Le tentaron con esto. Y si se cuenta que el maestro, un prototipo de hombre ideal, trabajado espiritualmente, correcto en sus caminos, etcétera, si a él fue tentado con esto es porque el punto aquí es mostrar que la debilidad humana pasa por estas cosas. Mateo 4, el mismo pasaje de las tentaciones, dice en el versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿No? Reinos, gloria, honor. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Por qué? Porque para que recibas honra, primero tienes que darla. Pero no puedes comprar honra a precio de honra. Compras honra a precio de esclavitud, de postración, de idolatría. Ojo, mucho cuidado, queridos, queridas, con idolatrar el reconocimiento, con idolatrar la honra, con idolatrar la felicitación, con idolatrar la palmadita en la espalda. Oh, qué bien lo hiciste. Oh, eres un crack. Cuidado con depender de eso. Es el precio a pagar si quieres honra. Pero el maestro le responde, vete, Satán. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Veamos de nuevo la relación. Al Señor tu Dios, sí, claro, lo sabemos, ¿no? La no idolatría. Pero el punto es que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, aquí entra la persona, tú en contacto con la fuente de todo. Y cuando tú entras en contacto con la fuente de todo, no te esclavizas de nada. No te pierdes a ti mismo en la aceptación masiva, en el reconocimiento masivo. Te identificas tú adorando. Y quiero decir que esto no fue solo de Jesús. Más bien, se convierte en el arquetipo de seducción con el que todos somos tentados constantemente en la vida. Y ante el cual caeremos redonditos si perdemos el foco. Mucho ojo, porque es facilísimo perder el foco. Es facilísimo perder el foco. Yo puedo ir trabajando bien, no me materializo, no trabajo por el sueldo, no trabajo por la recompensa, me entrego, trabajo genial. Y cuando me doy cuenta de que lo estoy haciendo fantástico por la expresión misma de mí, empiezo de pronto a escuchar por ahí, wow, qué persona tan chévere, ¿no? Qué bueno Edison, mira, da estos mensajes, no lo hace por dinero, no lo escuchamos nunca hablar de ofrendas, de diezmos, de este tipo de cosas que dicen los predicadores, no parece estar interesado en que le den plata. Y entonces Edison se empieza a crecer. Uy, qué espiritual estás, Edison. Ojo, que la tentación se filtra
sutil por donde uno menos cree, porque yo me creo espiritual, entonces no, pues obvio, esto está bien, ¿no? Soy espiritual. Lo que se dice de mí es que hago las cosas bien. Eso ya puede ser una tentación. A quedarme no con la espiritualidad que generé, sino con el honor que me da la espiritualidad. Ay, yo no puedo hacer esto, no puedo caer de ese estatus, la gente me tiene como por alguien sabio o espiritual o lo que sea. Cuidado en tu trabajo cuando... Miren, José es un estudiante muy bueno de nuestro grupo y muy buena persona, etcétera, un trabajador de esos que le echa muchas ganas, etcétera. Miren, es el primero que llega, es el último que se va, no se lo ve ahí trabajando por un sueldo, no se lo ve ahí esperando una recompensa, hace las cosas para que queden bien, porque siente que deben quedar bien, porque hay que hacer bien las cosas. Eso es fantástico. Pero mucho ojo, que ya en un futuro trabajo, José, la motivación no sea a hacerlo bien porque hay que hacerlo bien, sino hacerlo bien porque ya tienes una fama de que José hace los mejores informes, pasa los mejores proyectos. Y entonces yo no puedo perder ese estatus, porque ahí habrás perdido lo bueno, habrás caído en la tentación y te empiezas a hacer daño. Escuche esto, escúchenlo. Por grande que sea el placer que parece brindarnos el reconocimiento por lo que hacemos, por lo que somos o por lo que tenemos, por grande que sea el placer que parece brindarnos ese reconocimiento, jamás será comparable al placer que nos otorga la sensación misma de vivir la experiencia. ¿Por qué debería hacerlo si no es por un pago? ¿Por qué debería hacerlo si no es por un reconocimiento? Por la experiencia. ¿Te acuerdan el ejemplo que les puse del tenista este? Disfrutarme en la cancha. Nada es comparable con la experiencia. Hace unos días mi hijo estaba organizando su habitación, tiene unos libritos ahí, y organizó y me mostró. Y cuando le voy a mostrar, cuando voy a ver, que me muestra que ya había organizado su habitación, su cama, sus cosas, sus libros, su mesa de noche, veo en su mesa de noche un libro mío, de Borges. Yo, hey, ¿y qué hace mi libro ahí? Ah, es que quise leerlo. Y dije, bah, tenemos que leer las primeras páginas y se va a decepcionar. No decepcionar porque Borges es mi gran referente, ¿no? Borges y Buber para mí, top, arriba. Pero, digo yo, es de que no es tan fácil de leer. Le he recomendado estas obras a adultos, profesionales, universitarios, y me dicen, me cuesta un poco. Bueno, el caso es que lo veo leyendo y ya iba como por el segundo capítulo, al otro día, a los 2 días. ¿Cómo vas, hijo? Me dice, no lo entiendo todo, pero después dije, bueno, para practicar lectura pues me sirve y ahí iré aprendiendo. Wow, hijo. Ojo, no me vayan a interpretar. Wow, qué sabio. No le voy a echar a perder eso. Jamás lo dañaría. No lo voy a meter al mundo de la tentación. No quiero ser yo el objeto o el instrumento para traerle la tentación, sino que le dije, ay, hijo, mira, has entrado a un mundo del que no te vas a arrepentir. Has entrado a un mundo en el que si avanzas por él, no te imaginas lo bien que la vas a pasar. Por el gran... No espero que se convierta en un literato, el nuevo escritor colombiano. No. Lo bien que se la pasa uno con un libro de Borges en las manos solo leyendo. Como una cuestión hedonista, si se quiere, de puro placer, de placer intelectual en este caso. Porque no es comparable el placer de vivir la experiencia con el de la recompensa inmediata o con la del honor, el reconocimiento que esto nos pueda dar. No es comparable. No dejes que la expectativa del resultado basado en recompensas o en reconocimientos, felicitaciones, etcétera, te roben lo mejor que tiene la experiencia de vida, es la experiencia misma. Y finalmente, no vale la pena extendernos mucho, lo que definitivamente no podemos hacer con los dones. Dijimos, no buscar una recompensa personal, no buscar levantar nuestro honor, y tercero, no, definitivamente no podemos hacer con las bendiciones, fortunas, talentos, dones, capacidades, no podemos maldecir con ellas. No podemos maldecir con ellas. ¿Cuál era la intención inicial de Balac para con Balaam? Que viniera y maldijera a Israel, para el Balac poder sacar ventaja de un pueblo que estaba maldito. ¿Por qué? Le dijo,
Tú a quien bendigas es bendito y a quien maldigas es maldito. Cuando Balaam entra en diálogo con Dios, Dios le dice en número 22, versículo 12. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Balaam se veía tentado a usar sus dones para maldecir. Y uno dirá aquí, bueno, yo no soy ni profeta, ni mago, ni agorero, ni adivino, ni hechicero, ni brujo, ni tengo estas capacidades. ¿Cómo voy a caer yo en esto? Cuando empezamos a hacer las cosas por la recompensa directa, por el pago, cuando luego buscamos hacernos de un nombre, buscar la honra y el reconocimiento, lo próximo que empieza a pasar es que ante el inminente riesgo de que no nos den esto o aquello, o sea, el pago o la recompensa o el reconocimiento, la felicitación, empecemos a sentir la necesidad de exigirlo, de remarcar nuestra autoridad, de hacer notar nuestra superioridad, nuestra grandeza, nuestra autoridad o lo que sea. Lo he visto mucho, lo he visto curiosa, trágica y lamentablemente en escenarios de religión, de alguien que comparte el trabajo espiritual y es mayor, se siente mayor, más antiguo, más anciano, el que manda más, de repente ve a un compañero que empieza a levantarse y empieza a remarcarle al grupo. No se olviden que el jefe máximo soy yo, no se olviden que el superior soy yo, no se olviden que el líder soy yo. No tendría por qué olvidarlo el pueblo, pero el hecho de que el líder necesite remarcarlo nos habla de cuánto ya no es así. Pasa en los hogares, cuando normalmente tenemos que estar exigiendo a los hijos, ojo muchachito, muchachita, que no se te olvide quién es tu papá. Ay, ¿por qué necesitas estarlo remarcando? ¿Es que ya se le olvidó? Bueno, hay más de fondo que revisar. Mucho cuidado, porque podemos empezar con el interés de exigir, de marcar autoridad, de reclamar reconocimiento. Podemos empezar a que ya no nos interese solamente el distinguirnos, el reconocernos, sino el que otros no lo hagan. Y para eso nos valdremos de todo tipo de artimañas, de mentiras, de acusaciones, con o sin razón verificable, porque muchas veces alguien se equivoca. ¡Ay, la oportunidad que necesitaba! Empiezo a acusar y a señalar. ¿Se dan cuenta que uno no puede dejarse llevar de cualquier cosa que parece buena? Miren, no importa que sea cierto. ¿Quién te dijo a ti que eres el divulgador de las fallas del otro? ¿Solo por qué? Porque quieres que se reconozca tu supremacía moral, tu supremacía intelectual, tu marcada inteligencia, tu marcada piedad. No es que yo soy más piadoso, más ético, más moral, más santo, más lo que tú quieras. ¿Y qué necesidad de marcarlo en detrimento de otro? ¿Qué necesidad de estar invisibilizando los logros ajenos? No, yo sí sé por qué él parece tan bueno, por qué es tan... Una vez con alguien hablaba y decía, oye, me pareció muy bueno lo que dijo tal persona, mira, una entrevista chévere. La vio y me dice, bueno, yo sé de dónde saca eso, esos puntos, yo sé, él escucha tal y tal y yo sé quién es ese tal y tal. Él dice cosas interesantes, pero tiene otros pensamientos. ¿Y cuál es el punto? ¿Por qué necesitamos invisibilizar el logro ajeno? Para que se note más el mío. Fácil, empezamos a usar el don, la distinción que nos fue dada, la influencia que tenemos por esos dones, ya no en pro de, sino en contra de. Te lo digo con una palabra fuerte, empezarás a hacer brujería espiritual. Pues sí, es brujería de carácter espiritual, no es usar fuerzas invisibles, espirituales, ya no en favor de, ni tuyo ni de nadie, sino en contra de lo que no te agrada. Eso es terrible. Y muchos lo disfrazan de religión, de espiritualidad genuina. Llámese como se llame. Yo he oído gente rezando, orando, haciendo reuniones de oración, que se seque tal proyecto, que esta doctrina, que estos que piensan que porque salió de mi grupo y ahora está en otro, haciendo otro grupo, entonces que se sequen, que se demuestre, Señor, que tú estás con nosotros. ¿Cómo? Haciendo fracasar a los que ya no están con nosotros. Brujería espiritual, queridos.
No maldigas al pueblo, porque bendito es, le dice Dios a Balaam. Y esto aplica a todos. ¿Saben por qué? Porque todos llevamos, todo ser lleva sobre sí la bendición divina. Dios en Adán bendijo a todos. Fructificad y los bendijo Dios y les dijo, está escrito. El ser humano es bendito por Dios. Per se. Esencialmente el ser humano es bendito. No tienes por qué ir andando en la vida maldiciendo a nadie. No vas a querer ir en contravía del designio del cielo. No quieras resistir al Dios vivo. Dice la carta a los romanos, bendecid y no maldigáis. Este es el camino, bendice, no maldigas. Es un grave daño el que nos autoinfligimos cuando empezamos a girar en torno a la desdicha ajena como modo de validar la dicha propia. No. El maestro en alguna ocasión es interpelado por sus discípulos en Marcos 9:38. Juan le dice al maestro, maestro, hemos visto a unos que en tu nombre echaban fuera demonios, pero no nos siguen. Nosotros se lo prohibimos naturalmente. ¿Cómo van a usar tu nombre para hacer el bien y no andan con nosotros? ¿Quién se lleva las credenciales? ¿Quién se lleva el reconocimiento? El maestro les dice, no se lo prohíban, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Y ahí surge una famosa frase, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Querido, deja la paranoia. Nadie quiere hacerte daño. La gente anda muy ocupada con su propia desdicha como para ir enfocándote en la tuya. No busques el mal de nadie. No maldigas. No uses tu don, tu capacidad, tu influencia, tu posición de autoridad, el que muchos te escuchen. No lo uses para hacer invisible al otro, para hacer quedar mal al otro. Eso no te va a validar. Te va a convertir en una asquerosidad de persona. Te va a convertir en un ser asqueroso como Balaam. Y vas a pasar de ser un siervo de Dios, una sierva de Dios, en un vil hechicero, en un menospreciable y asqueroso hechicero con Dios en su boca. No te hagas ese daño. No te conviertas en el más odioso de los brujos. No importa si te cruzas en la fe, la sana doctrina o lo que te dé la gana. No hagas eso. Entonces, la crónica de un fracaso es esta. Empieza a vivir por una recompensa directa, inmediata. Empieza a vivir por un reconocimiento. Empieza a, cuando no te reconocen, buscar cómo otros no sean reconocidos para que entonces te puedas aliviar tu propia desdicha con la otra desdicha, con la desdicha ajena. Y verás cómo vas al fracaso. Directico. Pero empieza a reparar. Empieza a trabajar por la satisfacción del trabajo hecho. Empieza a reparar por la satisfacción que da la experiencia de vida viviendo lo mejor posible, usando lo mejor de lo que tengo. Por ti, nada más que por ti, sin ver periféricamente a quién está prosperando, creciendo o lo que sea. Empieza a hacerlo así y verás que se va a dañar tu camino al fracaso y te tocará conformarte con el éxito de una vida plena y feliz. Es tu decisión y, como todas las cosas importantes en la vida, está en tus manos. Yo te doy gracias, Señor, por este mensaje de Torah, por este maravilloso despertar al que nos conduces a través de él. Que esta palabra, Señor, pueda despertarnos a cada uno de nosotros, pueda movilizarnos, movernos verdaderamente hacia la vida que todo el tiempo hemos soñado. Ayúdanos a vivir usando todo el potencial que nos has dado, dones, talentos, capacidades y destrezas, para enriquecer esta experiencia de vida, para hacerlo lo mejor posible, para sentirnos lo mejor posible mientras lo hacemos. Y nada más que por eso. Porque esta oportunidad nos has dado de vivir y de conocerte a través de cada experiencia. Y esa es la vida, esa es la esencia de la vida. Conocerte a ti y todo ese potencial maravilloso que hay en una vida vivida así, con esa conciencia. Que eso sea para nosotros así y que dejemos de desvivirnos por lo que no conviene y no ocupa. Sálvanos de una vida perdida en un montón de cosas que no convienen. Sálvanos de caer en la hechicería con el pretexto de que te seguimos. Sálvanos de perdernos en cosas que no convienen y ayúdanos a vivir completamente para ti en la expresión de una vida por nosotros mismos. Te doy gracias, Señor. Amén. Bendito sea Dios por su Torah maravillosa. Y benditos sean ustedes de Él cada día por prestar atención y seguir. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Shavuot Tov.